días a todos y bienvenidos a otra de nuestras charlas de tratamientos funcionales en textiles. Como pues, algunos de ustedes ya han participado en ellas, estamos como Intertech en Latinoamérica pues lanzando esta serie de entrenamientos para pues conocer más sobre estos nuevos tratamientos que se están dando en el mercado, sobre nuevas tecnologías y especialmente para la comprobación de su funcionalidad y realmente poder pues demostrar realmente de que estos tratamientos pues están funcionando bien y están realizando la función como debieran. Como pues muchos de ustedes nos conocen, pues la Intertech es una gran empresa de laboratorios, inspectores y técnicos en el área textil. Específicamente pues nosotros en Softline nos dedicamos al área textil y pues proveemos en estos casos capacitación, la asistencia técnica y nuestros procesos de laboratorio a varias de las grandes marcas a nivel mundial. Hablando específicamente del mercado de Activewear, ¿no? Pues vemos un gran flujo de noticias, de tecnologías, muchas de las marcas dirigiéndose a este mercado realmente creciente. O sea, Activewear pues es una gran tendencia de moda, donde ya pues estamos viendo ahí sí, fusiones inclusive dentro de lo que se llama el athleisure o la que mezcla entre prendas que mezclan ya el fashion o la moda y la funcionalidad. O sea, ya vemos, por ejemplo, ya unas interacciones entre dos tendencias de moda ya convergiendo y ofreciendo a los consumidores tanto funcionalidad como una apariencia excelente. Y eso realmente, pues a nosotros como productores y nosotros en el lado de diseño, en el lado de desarrollar marcas, pues también nos va dando pues más que hacer, ¿no? O sea, porque realmente tenemos que diseñar prendas con nuevos propósitos, con funcionalidades reales y que debemos de ver de que pues esto cumpla con su propósito y cumpla específicamente la promesa que le hemos hecho a nuestro consumidor final, ¿sí? Como les decía, pues este es dentro de nuestra serie de charlas o pláticas que vamos a dedicar a la parte del Activewear. En este caso específico vamos a hablar de aquellos textiles que se ofrecen protección a la luz ultravioleta. Hemos visto en otros temas y vamos a estar dando durante también el año y repitiendo muchos de estos tratamientos antimicrobiales, tratamientos que previenen el crecimiento de mohos o levaduras. Otras pláticas alrededor del manejo de la humedad y el manejo de la humedad y ese confort que tal vez tiene que dar una prenda, cómo esta también puede recuperar su forma cuando vemos esto en la parte de stretch and recovery o el estiramiento y recuperación de la prenda o la tensión y compresión que debe una prenda. Entonces, si vemos todos estos tratamientos, estos acabados, estos propósitos nuevos que le estamos dando a la prenda, estos objetivos para los cuales han diseñado, pues deben de tener cierto nivel de comprobación para ver su funcionalidad. Y es muy interesante también reconocer el hecho de que en algunos casos, algunas de estas tecnologías, pues no hay los requisitos establecidos por ley, si lo queremos ver de esta manera. En el caso de UVs es un caso un poco distinto, pero en la mayoría de ellos, pues son las marcas quienes definen cuál es un estándar, cuál es su estándar el estándar de cumplimiento, ¿sí? Su estándar con el cual van a ofrecer algo diferente al público. El poder determinar esos requisitos mínimos, pues muchas veces se hace a través de comparación con productos similares, a través de pruebas de funcionalidad ya con personas en el mercado objetivo, ¿sí? En el caso específicamente ya de la protección a la luz ultravioleta, pues sí hay mucho trabajo, pues que realmente debido a realmente la implicación al no tener una protección a la luz ultravioleta, que vamos a ver en unos momentos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un textil realmente no ofrece ninguna protección, pues puede llevar a quemaduras o ciertos daños, y por lo tanto, pues hay mucho más trabajo alrededor de lo que puede ser la protección, ¿no? Y vemos ya más mercados actualizando sus regulaciones, actualizando sus metodologías, parece ajustando a los nuevos requisitos tanto del ambiente
como de los usuarios y la forma en la que van utilizando los productos. Y es bien importante que, como también lo vamos a ver un poco más adelante, hay muchos factores que se deben de unir: el diseño de la prenda, el acabado, y muchos otros factores que deben de converger y de funcionar bien juntos para poder dar esa protección que estamos ofreciendo a las prendas. Al final de cuentas, si nosotros estamos diciendo algo sobre un producto, ¿sí? Estamos diciendo que va a tener esta propiedad, tenemos que tener ciertas mediciones para poder ver de que esto realmente está cumpliendo, porque pues realmente lo que no queremos es hacer un anuncio falso de una funcionalidad que realmente ni siquiera existe, ¿sí? Y realmente también hacer el trabajo de comparar con productos similares o estudiar realmente cuál es la regulación que gobierna esos requisitos, pues antes de estar haciendo esas reclamaciones. Entonces, es muy importante tener todas esas piezas del rompecabezas en mente antes de pues hacer varias reclamaciones y poner etiquetas o hacer anuncios sobre alguna funcionalidad. Hablemos específicamente de qué es en sí la protección ultravioleta, o qué es lo que realmente dentro del marco regulatorio que hemos encontrado, las metodologías que existen, los textos que se pueden encontrar alrededor de las definiciones de qué es la protección a la luz ultravioleta. Pues cómo se utiliza o la medida es el UPF, ¿no? Por las siglas en inglés, que es Ultraviolet Protection Factor, o el factor de protección a la luz ultravioleta. Sí, esto lo que nos va a ayudar es a medir la capacidad de la protección a la radiación ultravioleta solar, ¿sí? De una tela o una prenda. En este caso, pues si estamos hablando de que en las metodologías que usualmente se utilizan, los rangos de luz o las longitudes de onda que se utilizan y los rangos en los que se va moviendo, pues son los que imitan la luz solar. Tenemos que reconocer que hay otras fuentes de luz ultravioleta. Las metodologías pues, que nosotros utilizamos acá es con lo que vamos a tener a la exposición al sol. ¿Okay? Dentro de estas mediciones, pues lo que vemos nosotros son las mediciones en los rangos de longitud de onda de la ultravioleta, en el rango A y en el rango B. Ya nos va a ver un poquito más adelante qué significan estos dos rangos. En el área pues, de las cremas o estas lociones que utilizamos para la protección al sol, ahí es distinto. Ahí se ha desarrollado el Sun Protection Factor, el SPF, que vemos en las etiquetas de las cremas o lociones que utilizamos pues, para cubrirnos de la luz ultravioleta, ya que se colocan sobre la piel. El UPF, ¿sí? O la medición del UPF se utiliza para productos que van sobre la piel del consumidor, o sea, cuya distancia entre el usuario y el producto es algo muy, muy pequeño, o sea, están colocados directamente sobre la piel del consumidor. ¿Sí? Y eso es lo que utilizan las metodologías que nosotros utilizamos. O sea, vemos, por ejemplo, una incidencia de un rayo ultravioleta y el detector está casi inmediatamente después de la luz. O sea, lo que vemos es una muy corta distancia entre lo que incide el rayo, cruza la tela y es medido. Entonces estamos hablando de que no hay una gran distancia. Distinto o diferentes son los estándares, aquellos que miden la protección que puedan dar unas gafas o unos anteojos de sol, o aquellos artículos que crean sombra, por ejemplo, como sombrillas o carpas o digamos una tienda, porque cómo incide la luz y la distancia y lo que le va a caer a la persona o lo que le va a llegar a la persona de la luz ultravioleta en esos casos, pues hay varios otros factores que van a hacer variar esa cantidad de luz ultravioleta, porque ahí vamos a tener efectos de reflejos, de luz dispersa, de luz ultravioleta dispersa, que es un poco más difícil de medir. Siempre, por lo tanto, va a ser menor la protección a algo que tiene una mayor distancia porque hay mayor incidencia del reflejo. O sea, si nos imaginamos, y tal vez así
nos imaginamos como que un haz de luz cruza la tela e inmediatamente incide en la piel, o versus de que incide directamente sobre la sombría, pero alrededor nuestro hay charcos, hay ventanas, hay lo que quieras, y ahí hay luz ultravioleta pues que te va a incidir. Entonces realmente un UPF medido despuesito de una sombría versus el que ya está a una distancia tal vez de, ¿qué te digo?, 50 centímetros, ya va a ser muy distinto y por lo tanto va a ser menor, ¿no? La protección que está dando directamente al usuario. Entonces, lo que debemos estar muy claro es qué es lo que se está midiendo y qué es lo que estamos realmente estamos ofreciendo, ¿no? Luego, entrando un poquito pues en materia de qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Y les comentaba de que cuando hacemos las mediciones medimos la luz ultravioleta en diferentes rangos. La luz ultravioleta pues, está dividida en V, C, B y A. En el rango, las longitudes de onda comprendidas entre 200 a 290 nanómetros de la luz ultravioleta es la que está incluida en el rango C. Esta, pues afortunadamente, no llega aquí al nivel de la Tierra, pues, no pasa la capa de ozono, no pasa toda la atmósfera, y esa es la que se encuentra pues afuera en el espacio, y por lo tanto pues los astronautas tienen muy diferentes tipos de protección, y gracias a Dios pues no llega hasta nosotros, ¿sí? Este rango pues sí es mortal para las personas. En el rango B, comprendido entre 290 a 315 nanómetros, pues ya tiene cierto nivel de daño que nos va a causar, no penetra muy profundo en la piel, va a dañar principalmente epidermis y la dermis, y va a causar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y potencialmente pues un cáncer, ¿no? Ahí sí el menos del 5% atraviesa la atmósfera, pero sí lo tomamos en cuenta porque sí es de las longitudes de onda que sí llegan pues hasta la persona que está aquí en la Tierra, ¿no? En el rango A, que es el comprendido entre 315 a 400 nanómetros, pues al igual causa envejecimiento prematuro de la piel, arrugas y potencialmente cáncer, ya tal vez en mayor incidencia. Como pueden ver, pues penetra mucho más la piel, ya llega a niveles más profundos en la piel, y ahí sí más del 95% alcanza la Tierra. Entonces vamos a ver que es la UVA, pues es la que más va a estar en abundancia aquí con nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hacemos las mediciones vamos a ver en los resultados de los reportes, pues una medición de VA y VB, e inclusive en las regulaciones o los requisitos sobre protección, dar cierta información de cuánto es el bloqueo o la transmitancia de la luz ultravioleta en el rango A y en el rango B, y eso va cobrando cierta importancia, depende de la regulación que estemos manejando o que estemos observando. Entrando en materia de qué es lo que afecta ya el nivel de protección de los rayos ultravioletas en una prenda de vestir, en los textiles, en las prendas que estamos vendiendo con ciertas reclamaciones o etiquetas hablando de protección UV, debemos considerar pues qué es lo que afecta esos niveles, ¿no? Dos estándares son muy reconocidos ahí sí que a nivel mundial y muy utilizados por muchas marcas. Uno pues en el lado americano, la ATCC junto con ASTM, ya vamos a entrar un poquito más a los nombrecitos y numeritos más adelante. Y otro es este estándar australiano neozelandés, el ASNZ, de que pues han ido sufriendo algunas actualizaciones y modificaciones en su versión 2017, este estándar australiano, pues ya incluye también, y por eso lo puse hasta arriba, ya incluye una especificación sobre cuánto esta prenda que está haciendo este claim, esta reclamación sobre protección ultravioleta, cubre del cuerpo. ¿Sí? Y ya establece inclusive cuántas medidas y pone ciertas áreas críticas que una prenda debería de cubrir si dice que va a proveer cierta protección a la luz ultravioleta. Entonces, eso ya nos agrega una nueva dimensión donde tenemos que considerar también las medidas de cierta prenda.
Hay una sección en el estándar que ya dice también, bueno, la etiqueta debería de también dar cierta aclaración de que si yo hice una medición y esto provee una protección V de tanto, ¿sí? También debe decir, bueno, la clasificación UPF que provee este conjunto de prendas, ya inclusive es cuando es utilizado en combinación, o sea, la t-shirt junto tal vez con unos pantaloncillos. Y lo que dice es, bueno, para dar esos niveles de UPF, ya debe, por ejemplo, cubrir 3/4 de la distancia del hombro hasta el codo, cubrir correctamente los hombros hasta llegar al cuello. En el caso de los muslos ya tiene que llegar inclusive a cierta distancia desde la cadera hasta la rodilla. Y como vamos viendo, ya también tenemos que considerar, bueno, realmente ya las medidas de la prenda antes de hacer esas reclamaciones, porque tendría, y los invito pues a pesar de esto, tendría mucho sentido hacer las pruebas de UPF si vamos a utilizarlo sobre una calzoneta que es muy pequeña, un poquito de cobertura, o una t-shirt que pues solo apenas cubre sobre los hombros y realmente qué es lo que está proveyendo esa protección, el UPF que estamos diciendo, si realmente pues la prenda es muy destapada, ¿sí? Entonces, se debe tomar en consideración, por ejemplo, menos en el estándar australiano que les comento, pues ya hay ciertas provisiones que hay que aclarar en el etiquetado, decir, bueno, en estas secciones da tanto de UPF, ¿sí? Entonces es muy importante, pues, tanto considerar cuánto da la tela, pero cuánto ya en su diseño en la prenda realmente está proveyendo, porque lo que no quieres es que decirle al consumidor, bueno, en la pequeña sección de lo que esta prenda cubre, sí tiene un excelente UPF, lo cual pues puede ser interpretado por la persona de manera equivocada, y lo entiendo. Pero también, por ejemplo, hay ciertas provisiones dentro de esta regulación donde también hay algunos accesorios adicionales, por ejemplo, como ciertas bufandas, sombreros, guantes, otros tipos de accesorios también pues pueden hacer esa reclamación, mientras obviamente es bien claro el nivel de cobertura que va a dar. En un sombrero, pues obviamente en la cabeza, esta bufanda o estas pañoletas que van a cubrir específicamente el área del cuello y con cuánto va a ser el UPF que lo va a realizar. Otros factores que debemos considerar en el diseño de la prenda, ¿sí? Y aquí hablamos del efecto ajuste, el fit. Si una prenda es para específicamente un rango de edad, pero es diseñada con un ajuste muy pegado al usuario, pues es muy posible que cuando éste lo utilice lo va a estirar, ¿sí? Y como sabemos, pues en los textiles lo que sucede al estirar una tela, se abren los poros, o sea, la porosidad es mayor y por lo tanto es más posible que penetre la luz UV. Entonces, ahí sí tenemos que ver, por ejemplo, los que han visto estas camisetitas con las que los niños nadan y los rash guards que le llaman ahora, y tienen cierta longitud en las manguitas, a veces pues son de manga completa, pero no son enteramente ajustadas y eso pues específicamente por este mismo caso de lo que les estoy hablando del fit, ¿no? De donde debe de proveer cierta holgura para que el usuario pueda moverse sin estirar mucho la tela. Cuando estamos hablando de combinaciones de telas, que ya podemos decir, bueno, la tela del frente tiene un UPF excelente, pero atrás vamos a poner porque se ve muy lindo y le va a proveer al corredor, por ejemplo, mayor ventilación, pero vamos a poner una tela muy agujereada. Con ciertos agujeros de vez de 3 milímetros o 4 o 5 milímetros de apertura, eso ya da un UPF cero. O sea, ahí sí no da ninguna protección. Y lo que debemos poner en la reclamación o en la etiqueta o lo que vamos a dar en el anuncio es el UPF del textil que provee la menor protección. ¿Sí? Entonces es muy importante que si vamos a estar haciendo esas combinaciones, pues realmente debemos considerar. Obviamente, también considerar cuánto ocupa ese pedacito de tela, esa combinación que le vamos a colocar a la prenda de otra tela, tal vez ocupe menos de un 10% y es en un área que no es crítica. Por ejemplo,
algo que tal vez no sea recomendable es, digamos, hacerle insertos en los hombros con una tela llena de agujeros porque realmente ayuda a respirar más. Sí, pero el UPF se va para abajo, ¿sí? Entonces, esa combinación diseño slash funcionalidad, pues es la que debe de considerarse. La construcción de la tela, los tejidos pues con una alta densidad, pues obviamente van a tener un UPF bastante alto, ¿sí? A diferencia de aquellos, por ejemplo, que UPF te va a dar el suéter tejido por la abuelita, ¿no? O sea, realmente ese sí es un tejido muy poroso y va a permitir la penetración de los rayos ultravioletas. El proceso de teñido como tal, bueno, hablemos más bien de los colores que se van a utilizar, ¿sí? Obviamente el color blanco sabemos que no va a absorber casi nada de luz, casi todo, pues realmente si es un blanco perfecto, toda la luz se refleja, inclusive pues en la longitud del ultravioleta, y si lo viéramos como un disparo que le pega al hilo, pues prácticamente va a rebotar sobre ese hilo blanco perfecto y va a continuar su curso hacia el usuario, versus si estamos hablando de un negro intenso mate que no refleja nada, entonces ese balazo, esa incidencia de esa luz va a ser absorbida casi por completo por el textil. Entonces, los colores, mientras más intensos o más oscuros, pues obviamente van a absorber más en los rangos ultravioleta. Y ahí obviamente hay colores que lo hacen en mayor o menor intensidad. ¿Okay? La fluorescencia, esas combina, ya ahí es donde empieza también a incidir la parte del diseño, funcionalidad, apariencia linda que queremos dar. La fluorescencia pues va a tener cierto efecto de generar luz ultravioleta dispersa que también se debe de considerar y cuánto va a dejar pasar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ciertos colores fluorescentes cuyo UPF va a ser menor, pero lo podemos atacar a través de modificar la construcción de la tela e ir mejorando ciertas otras porciones. Ahí siempre tenemos que ver ese balance entre también cuánto es la radiación dispersa, cuánto es la que permite bloquear el color de la tela, ¿sí? Y luego, pues, antes estábamos hablando de lo que sucede naturalmente con la tela sin ningún aditivo, pero si ya estamos hablando, pues, a incrementar el UPF, pues se puede hacer a través, hay ciertos acabados, que no permiten el paso de la luz ultravioleta, creo que son óxidos de titanio y cuestiones así, o fibras que ya naturalmente pues tienen una alta absorción de la radiación ultravioleta. Entonces, al agregar estos, pues definitivamente va por mucho a mejorar el desempeño en cuanto a no permitir el paso de esa radiación. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Realmente aquí sí es un tira y encoge en cuanto a cómo hago que mi prenda funcione bien, ¿no? Cómo esto va a llegar al usuario final. Entonces, tenemos que ver varios factores. Aquí solo pues he enumerado algunos, pero el que vemos en el extremo derecho arriba, la cobertura de la prenda. ¿Cuánto va a cubrir del usuario para permitir ese UPF y que realmente esté haciendo una reclamación real? O sea, realmente esto pues sube cierta distancia del cuello, cubre bien los hombros, tiene cierta longitud de mangas que permite una buena protección. No llega a medio camino arriba del ombligo porque pues eso realmente expone más piel. Luego pues la construcción de la tela, como estábamos hablando, los tejidos más densos o más abiertos, especialmente en el tejido de punto, pues realmente tenemos un cierto nivel de porosidad, a diferencia del tejido plano. Y son esas cositas con que también podemos ir haciendo ciertas modificaciones. El proceso de teñido, como hablábamos, los colores que se van a utilizar, pues algunos van a tener mayor o menor absorción de la luz ultravioleta. El proceso de los acabados, o sea, ya cuando coloco acabados funcionales, pero también hablemos del proceso de acabado. Y hay una nota, por ejemplo, dentro de la ATCC 183 o la 6603, 6544 de la ACTM, que los tejidos de punto que han pasado por una rama, ¿no? El tenter frame,
en su proceso de acabado, ya para darle el ancho de la tela, pues en algunos casos sufren cierto nivel de estiramiento. Y conocemos todos en el proceso de la producción de la tela de tejido de punto que, pues ahí sí literalmente es un tira y encoge, porque un estira y encoge, porque realmente pues en el proceso de teñido pues se estira bastante la tela, luego ya tratar de recuperar en su memoria, se le trata de dar un ancho, y todos estos jalones que le doy pues a lo largo y a lo ancho pues van afectando la porosidad del tejido, y esto va causando de que pues se haga mayor o menor la porosidad, y esto va afectando pues el conteo de puntadas que vamos a ver en la tela, que eso pues va a ser más evidente que tanto va a ser afectada la porosidad, pero realmente esos pues todos tienen ciertos paliativos. O sea, hemos visto algunas etiquetas de cuidados que ya integran luego una advertencia de decir, bueno, lavar antes de usar, ¿sí? Tal vez el lavar antes de usar, pues lo que va a hacer es que ya la prenda recupere o la tela recupere la memoria que tiene, y vaya a recuperar una porosidad pues mucho más cerrada de lo que pueda estar estirada por el mismo proceso, el empaque, los acabados, el colgado en cercha, el manejo en la tienda, todo, y lo que pudiera haber afectado el UPF, y lo va a tratar de regresar a su estado original, pues de relajado, y a esa porosidad un poco más cerrada, que pues va a incrementar el nivel de protección que va a dar esa tela, ¿no? Bueno, y aquí pues no menos importante pues el estado húmedo o seco de la prenda. O sea, el estado húmedo, si recuerdan esa imagen que teníamos de ese haz de luz que va a pegar con un hilo, estando mojado ese hilo pues va a reflejar más luz, ¿no? Entonces en su estado húmedo las mediciones van a ser un poquito menores, un poquito, pues pueden ser socialmente menores, y tenemos que estar bien sabidos si nuestro producto pues es para ser utilizado en húmedo y en seco, y las mediciones que yo estoy haciendo haber sido hechas en húmedo o en seco según el uso que le voy a dar a la prenda, ¿no? Entonces tiene que ser pues consistente realmente con lo que se espera que nuestro usuario haga. Entonces, si se dan cuenta, todas estas interacciones pues son las que nosotros tenemos que ir jugando en este rompecabezas del UPF, para ver que no vaya a tener un efecto adverso, así como por ejemplo, bueno, hablando por ejemplo en los temas de los antimicrobiales u otros acabados, ¿qué puede hacer cortocircuito en mi proceso? O sea, si yo le agrego una gran cantidad de suavizante al final, después de haberle puesto el acabado, porque el acabado le da un tacto un poquito áspero, no tan suave, entonces le voy a agregar esta gran cantidad de suavizante, pero eso puede tener un efecto adverso sobre la funcionalidad del tratamiento el cual le estoy agregando. Entonces, ese proceso de acabados y eso, todo, tomar en cuenta cada paso a paso de lo que me va a pasar, no solo invertir en un nuevo químico y agregárselo a la tela porque trae un UPF, sino realmente toda esa trazabilidad de proceso que yo debo conocer hasta saber cómo va a terminar en mi producto final. Hacer tal vez una medición de la capacidad del UPF solo en la tela, en su estado original, pues si en alguna medición ya como prenda y verlo todas las interacciones del proceso, pues va a hacer que nos deje un poquito con una visión un poquito limitada, ¿no? Listando en sí los métodos para la evaluación del UPF, pues podemos ver una lista bastante interesante. Como les mencionaba, ¿no? Este es uno de los estándares que pues se ve bastante. Este estándar australiano, neozelandés, y este ya está en su versión 2017, y es el que les decía que tenía esta actualización sobre la cobertura de la prenda, que me parece bastante interesante. En términos de estándar americano, normalmente pues son estos tres lo que se utiliza en un conjunto. El 183 es el que me da, el ATC 183 es el que me da los métodos de la medición directa del textil. El 6603 ya da los lineamientos que un textil debe de cumplir para podérsele poner la etiqueta de la reclamación de que tiene cierto nivel de UPF y que es un textil que provee cierta protección de la UV. El ASTM 6544 da los lineamientos de la preparación de las muestras. Vamos a ver en un momentito
previo a hacer las mediciones con la 183. O sea, hay cierta preparación que yo le debo hacer al textil para ver realmente que durante la vida de ese textil va a mantener ese nivel de protección y siempre va a ser el menor de los valores el que yo debería estar reportando. Sí, al igual que, por ejemplo, en los métodos, pues en este estándar inglés, ¿no? Que realmente uno es el método de medición directamente y la otra es ya las clasificaciones que se les debe dar. Ya está el estándar chino también, el GB, el GB Standard y también el Chinese Standard, de realmente para poder hacer las mediciones para los ultravioleta. Entonces, como vamos viendo, ya todos están haciendo ciertas provisiones sobre lo que deben de medir y los procesos. Entonces, como podemos ver, a diferencia de algunos otros acabados funcionales, aquí sí hay mucho trabajo porque realmente pues, se le quiere dar información muy veraz al consumidor final antes de decir esto provee una excelente protección a la luz ultravioleta. Hablando entonces, ¿cuáles son los requisitos ya por países o regiones? ¿No? Uno que es bien conocido, pues ya para poderle poner en la etiqueta Excellent Protection o protección excelente en Estados Unidos, pues ya debe tener a través de sus mediciones y los algoritmos que utilizamos para el cálculo del UPF, luego de ver cierta transmitancia o bloqueo de la luz ultravioleta, que ese resultado de UPF esté en un grado de 40 o mayor, ¿sí? Y con eso pues es suficiente, pero obviamente ese 40, ¿qué es lo que refleja? Sí, ya vamos a ver en un momentito de dónde nace ese numerito. En el caso de Australia, pues los rangos de UPF pues deben ser mayores a 40, de 40 a 50 o 50 más, y ya se le puede poner Excellent Protection, pero tiene que tener una transmisión de la radiación ultravioleta menor al 2.5%, o sea, un bloqueo del 97.5% de toda la radiación ultravioleta en los rangos que hemos visto previamente. En el caso de China, pues, para decir protección excelente, tiene que tener un cálculo de UPF mayor a 40, pero efectivamente bloquear la luz ultravioleta en el rango A, ¿se acuerdan? Los rangos B, A, B, C que teníamos en el rango A, pues debe tener un bloqueo del 95% o permite una transmitancia no más de el 5%. Entonces ya hay una combinación de números, una combinación de resultados que yo debo tomar en consideración para poder hacer mi reclamación de UPF en el caso de China y en el caso de Europa. Pues al igual que en el de China, ¿no? El UPF mayor a 40 y la VA pues ser bloqueada en un 95%. Entonces, aquí es donde vamos viendo realmente pues ya una combinación de números y cierta convergencia de los estándares hacia qué es lo que debería dar. Y personalmente, pues yo considero que hay ciertas mejoras que se van a ir dando mientras todos estos estándares van dando esas aclaraciones sobre lo de la cobertura, de la prenda. Es excelente, bueno, sí, cumple con cierta cobertura o ciertas aclaraciones al consumidor y eso es lo que debería ir mejorándose, pero nosotros pues ya ir pensando en el diseño de la prenda, en el diseño del producto, tomando en consideración estos requisitos, ¿no? Uno de los que más usualmente realizamos aquí en el laboratorio, pues va hacia el mercado de Estados Unidos y vemos realmente el uso muy, muy amplio de este estándar, pues es el caso de la AT683 en combinación de la STM 6603 y la 6504, ¿no? Esos tres pues se hacen en conjunto para determinación del rango de UPF de una prenda. Entonces, ya entrando en eso, ¿cuáles son los requisitos de acuerdo a esa protección que debe la prenda? O la preparación inclusive también de las muestras, o qué mediciones son las que debo realizar antes de poderle poner esa etiqueta. Entonces, de acuerdo a la 6603, pues se realizan dos de estas tres pruebas, como podemos ver ese ABC. Una medición en su estado original de la prenda, ¿sí? Para ver cuánto es la protección UPF que ofrece en su estado normal, sin nada de uso. Y luego
el B ya son probetas o muestras preparadas simulando más o menos 2 años de uso. ¿Cómo se llega a esta simulación de esos 2 años de uso? Pues es realizarle 40 lavados de acuerdo a la ATS 135 o 172, de acuerdo a la etiqueta de cuidados. Luego exponer esa tela que fue lavada y secada 40 veces a 100 unidades o fading units de la ATS 16, ¿sí? O sea, realmente, pues primero los 40 lavados y luego exponerlo como 100 horas en el equipo con la luz de xenón del feidómetro, ¿sí? Como le conocemos, y son 100 horas, es un tiempo considerable. Y en el caso de trajes de baño o ropa que va a ser utilizado en piscinas, se le realiza la prueba de chlorinated pool water o realmente exponerlo al agua con cierta solución de cloro para todavía aún más, pues degradar un poco más el color y el acabado de la prenda. Ahí me va a quedar un espécimen listo como que hubiera sido utilizado por 2 años continuos, más o menos, ¿sí? Dos años. Ahí me va a quedar, ya ahí debió haber bajado el color, ya había modificado la porosidad del textil, ya se debió haber, por medio de la abrasión, reducido cierta cantidad de fibras. Debió haber pasado varias cosas sobre el textil que van a modificar la capacidad de bloquear la luz ultravioleta y eso va a modificar el UPF, ¿no? Ahora, hay prendas que se les coloca una etiqueta en las instrucciones de lavado donde dice lavar antes de usar, ¿sí? Lavar antes de usar. Y esa instrucción, pues como lo hablábamos antes, ¿no? Si es una buena idea colocarla, si es que eso es una buena idea colocarla, sabiendo pues que, por ejemplo, por el estiramiento y todo lo que va a recibir del proceso, es posible de que recupere cierta forma y recupere ciertas capacidad de bloqueo ultravioleta. Entonces, cuando hablamos del 2 de 3, es que vamos a revisar si la prenda trae la etiqueta de lavar antes de utilizar, la comparación entre la muestra C o el espécimen C y el B, o si no trae la instrucción en la etiqueta de cuidado de lavar antes de usar, pues vamos a hacer la comparación entre A y B. Y el valor que le vamos a asociar del UPF o el valor que se debe reportar es para el etiquetado de la prenda es el menor que vayamos a encontrar de estos dos, ¿no? Entonces, y la otra dimensión es, pues, si la prenda puede ser utilizada en húmedo, obviamente, pues, las calzonetas o los rash guards, esos que decíamos, esas camisetas que usan los niños para nadar, si van a utilizar por un niño, por alguien que se va a meter en el agua, pues, esa protección también tiene que ser en húmedo, ¿sí? En un espécimen húmedo. Entonces vamos a tener realmente 4 especímenes, los cuales vamos a estar, o 4 muestras, las cuales les vamos a estar haciendo mediciones. O sea, por ejemplo, el A y B en seco y en húmedo, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo las mediciones de ellos y vamos a encontrar cuál es el menor de los valores para etiquetarlo como eso, porque realmente eso es lo que va a proveer la menor protección a su usuario, ¿sí? Entrando pues un poquito en qué es lo que reportamos como un laboratorio, pues como les decía, se reportan los dos valores, el seco y húmedo. El valor del UPF en una prenda húmeda, pues en la gran mayoría de los casos es menor, ¿sí? Entonces hay que ser muy específico y a veces nos mandan al laboratorio una tela, ¿sí? Y a menos de que me lo especifique o que sea obvio de que si solo me viene una tela, pues yo no puedo prever como laboratorio si esto va a ser para un traje de baño, si va a ser para una camisa pues de uso normal. Y eso tiene que quedar muy claro entre el laboratorio y el solicitante de cuál es el uso intencionado final para ver si le vamos a dar la medición de solo seco o la de seco y húmedo o solo húmedo, ¿no? Pero es muy importante pues de que eso quede bien claro porque hemos tenido los casos donde sale fallado el producto porque se hizo la medición en húmedo y realmente no es un producto. Como solo nos vino la tela, pues no sabíamos que iba a ser solo en seco. Pues salió el resultado, pues y obviamente eso genera una gran discusión.
En el caso de que la etiqueta de cuidados especifique no utilizar blanqueadores, los lavados se tienen que hacer pues con la ATC 135 directamente, pero si la etiqueta utilizar no blanqueadores con cloro o no tengo una indicación sobre la utilización de blanqueadores, pues se debe seguir la guía de la ATC 172, ¿sí? Aquí sí es bien importante porque realmente cumplir con todas las condiciones de los lavados especificados en la 135, la 172, pues ya requiere bastantes controles sobre pues las temperaturas del agua, sobre como sabemos, muchos que estamos en el área de laboratorios, control de calidad, ya los requisitos específicos de lavados pues tienen bastantes variables que hay que controlar en el proceso de lavado, ¿sí? Um, pues si una prenda, bueno, un adicional, pues si la prenda tiene múltiples colores, puede ser una tela que tenga rayas de colores, hasta o tal vez 8 colores, pues el laboratorio va a ir haciendo un barrido de cuál es el color que menor UPF demostró, ¿sí? Y obviamente depende del tamaño que tenga y cuánto va a ser, pero digamos, por ejemplo, si tenemos una raya de una camisa azul con una raya de 3 pulgadas en el pecho blanca, optical white, ¿no? En el pecho o en los hombros, una cuestión ahí es donde vamos a realizar la medición del UPF y ese blanco, pues obviamente va a tener un UPF mucho menor de lo que va a tener tal vez el resto de la prenda que es azul, ¿no? Los diferentes componentes textiles, como lo hablábamos, si tenemos uno, dos o más tipos de tela, pues vamos a utilizar las telas y reportar en base al menor UPF. Siempre, pues obviamente que no vaya a ocupar más de el 10%, porque puede ser algo muy, muy pequeñito, tal vez que te digo yo, pues en los costados de la prenda, un pequeño, un inserto muy, muy pequeñito, pero a diferencia de si puede ser algo totalmente en los hombros o en las mangas, pues ahí es donde ya debe de considerarse ciertas cuestiones si yo voy a etiquetar algo sabiendo de que no ofrece esa cobertura en ciertas áreas críticas. Y si la prenda pues tiene estas telas internas, estos recubrimientos internos o los linings adentro y cubre toda la parte interna de la prenda, pues la medición debería ser realizada con las dos telas juntas porque realmente ahí sí que es un sándwich de telas el que va a tener que atravesar la luz y la realidad es de que va a tener ese lining, puede ser que la capa externa o la capa esa interna ofrezca muy poca protección, pero ya en su conjunto pues la protección es mucho, mucho mayor, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, una foto de un ejemplo un poquito lamentable, pero muy específico sobre el efecto de los diferentes colores dentro de la prenda y sobre la capacidad de brindar cierta protección solar, ¿no? O sea, como podemos ver, pues obviamente aquí el blanco óptico que tiene, pues ofrece muy, muy poco en términos de proteger a la persona. Y no es necesariamente que esta tela específicamente y está etiquetada como para proveer cierta protección a la luz ultravioleta, pero definitivamente podemos ver cuál puede ser el efecto negativo. Entrando en términos de cuáles las pruebas los requisitos mínimos que hacemos como laboratorio ya para hacer las mediciones, pero realmente lo que nos requiere el estándar o lo que las metodologías es que hagamos varias mediciones sobre la tela en diferentes puntos sobre la misma tela para también considerar los efectos que pueda tener esos estiramientos de la tela. Nosotros pues pedimos cierta cantidad de especímenes, no te pido por ejemplo 10 yardas de la tela porque pues las mediciones son bastante pequeñas, pero sí también se debe considerar con mucho cuidado también el muestreo en la fábrica cuando van a realizar y el manejo de la muestra cuando la van a enviar al laboratorio, porque si bien pues realmente tenemos un proceso de relajar la muestra, de dejarla acondicionando cierto tiempo antes de hacer las mediciones, pues va a hacer que un mal manejo de la muestra en fábrica puede hacer que nos traiga un espécimen que realmente no va a dar la realidad sobre la producción completa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos las mediciones directamente en la tela, pues se obtienen 6 lecturas, por lo menos, ¿sí? En 2 sitios distintos. Y
Se hacen 3 lecturas, o sea, lo que hago es colocar a 0 grados, rotar el espécimen 45 grados y lo vengo ahí la diagonal, esos piecitos de pollito que hay ahí. Y luego le hago otra rotación de 45 grados hasta llegar al 90. Entonces, cada sitio me va a generar 3 lecturas y en total voy a tener 6 lecturas sobre el espécimen que tengo. Ahora bien, si estoy hablando de una tela a rayas, pues ahí pueden ver que tengo hay una raya negra y una raya de San María. Después de haber hecho el barrido, pues obviamente encontramos que la tela amarilla es la que menor, la mayor transmisión tiene o el menor bloqueo ofrece a la luz ultravioleta, y ahí es donde voy a realizar mis mediciones, ¿sí? No voy a estar promediando entre amarillo y la raya negra, sino que realmente todas mis mediciones van a ser realizadas en ese color que me ofrece la menor resistencia. Y realmente el agujero, pues donde pasa la luz ultravioleta es relativamente pequeño, entonces sí puedo tomar en cuenta ciertas áreas pues que puedan ser bastante pequeñas, ¿no? Pero de nuevo, como lo coloco, pues encuentro los 2 sitios ahí, voy haciendo mis rotaciones a 45 grados, voy obteniendo mis 6 mediciones y ya con eso pues tenemos un algoritmo con el cual se calcula el UPF, y realmente ya después directamente, como podemos ver acá, ¿sí? Ya puedo dar los resultados, y así es como pues muchos de ustedes han visto estos resultados en los reportes de los laboratorios, y es un poco a veces complejo ver o entender realmente qué es lo que le está diciendo. Pero aquí tenía por lo menos vamos a leer digamos, cómo se puede interpretar, está tratando de cumplir con este estándar americano, los lineamientos del etiquetado de la STM 6603, y pues el método de medición, la ATC 183, ¿no? Hay 3 telas, una tela A, una tela B y una tela C. Aquí, como pueden ver arriba, pues solo se hizo una medición en seco, pues obviamente no era un producto que se estaba viendo de ser utilizado mojado. Luego pues de hacer las 6 mediciones, o por lo menos las 6 mediciones, pues encontró un factor UPF, en este caso en la tela A de 54.194. Acuérdense que pues para poner Excellent Protection, pues en el caso de Estados Unidos tenía que ser mayor a 40, a partir de 50, ¿sí? A partir de 50, pues se pone 50 más, y los valores como este que vemos acá, pues se redondean al 5 menor, ¿sí? Al 5 más cercano que va a tener. Entonces, por ejemplo, el 55, o si este fuera un 44.194, pues vamos a tener un 45, 40, perdón. Y así es como se van redondeando a estos valores a donde vemos en el UPF rating en la parte de abajo. Los valores que va proveyendo, pues obviamente nuestras mediciones, cuál es el promedio de la transmitancia en el rango A. ¿Se acuerdan que en los estándares China y Europa, pues me piden un valor específico entre cuánto es el máximo que debe permitir de la luz ultravioleta en el rango de longitudes de onda de tipo A y B? Ahí ya puedo ver esos valores específicos, y pues obviamente ahí sí su contraparte, si lo queremos ver, cuánto es el bloqueo que está ofreciendo. O sea, pues ese 96.222 más el 3.778, pues es el 100% de lo que vino, cuánto fue bloqueado y cuánto se dejó pasar de esa luz ultravioleta en el rango A y rango B, y podemos ver los rangos en los cuales están siendo medidos. Obviamente, pues en ese caso, cuando ya se está realizando el STM 6603 y obviamente el 6544 ya para la preparación de las muestras, y ya se tuvo los especímenes, el lavado a 2 años, preparado a 2 años, y las comparaciones se acuerdan A, B o BC, seco y húmedo, ya debería tener un resultado hasta abajo que me da una categoría de protección. Si es un excellent protection, o si es un good o very good protection, o muy bueno o excelente protección, pero eso ya sale un resultado de todas las preparaciones. Hay ciertos casos donde simplemente en el laboratorio nos dice, me puede realizar solo una medición de la ATCC 183. En ese caso, lo único que voy a devolver como laboratorio, si no estoy haciendo el procedimiento completo de la 6603, yo no voy a devolver un excellent protection
no voy a dar una recomendación por eso, porque no estamos haciendo el proceso completo de hacer la cooperación A, B, B, C, sino simplemente me están pidiendo utilizar el método de medición de la protección, de medición de la transmitancia de la luz ultravioleta en el textil, que solo es la ATCC 183. Entonces, hay que pedir, por ejemplo, el proceso completo si yo quiero tener una base para el etiquetado y haber completado todo el proceso para poder ser elegible a poner toda la etiqueta. Obviamente, cuando tengo textiles pues que ya tienen un alto, muy, muy alto valor, pues realmente ya hay que considerar las otras mediciones que se deben realizar, pero realmente pues la base para poder hacer esos etiquetados deberían de nacer de hacer todo el proceso completo. Entonces, bueno, como tal, pues, esta es la información que les quería compartir en este caso.